Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, si no lo sabías, me llamo Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio número, se me hace que es el 94 podcast escucha y tú puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, como ya te decía, un aplausote como siempre para ti. Muchísimas gracias por estar aquí en tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Y se me hace podcast escucha, que es el episodio número 94. Yo no sé, la verdad, si tú estás de acuerdo conmigo. Si estás de acuerdo, pues dime un sí, pues a huevo. Claro que sí. Dale, Sí, el tiro, porque si lo pierdes, sí, pierdes el camino. Podcast escucha, ya sé que quizás tú estás pensando, ¿por qué te ves tan cura? ¿Por qué te ves tan raro? ¿Qué le pasó a tu cara, Julio? ¿Qué le pasó a tu barba? Lo sé, podcast escucha, lo sé. Yo no sé si de repente te ha pasado a ti, hombre que estás escuchando, que de repente te estás como trimeando, te estás como quitando un poquito los pelos para que no se vea tan así la barba, y de repente le das uno de más y ay, no, y luego se te va pasando y llegamos a esto, podcast escucha, y estuve así de también quitarme la barba y el bigote. Yo sé que me veo raro. Me arrepentí luego de que lo hice. Dije, ay, no manches, qué gacho. Qué cachetón me veo. Pero ya que podcast escucha, así es la vida, como veíamos en ¿cómo se llama? En episodios pasados, así es la vida. Y ya que está bien, ya, sí. El pelo crece, otra vez podcast escucha, así que o quizás no, quizás se te hace chido cómo se ve esto, lo dudo, pero si se te hace chido, pues mándame un mensaje. Pues sí, güey, te ves así menos vagabundo, güey, te ves más chido así, más presentable. No sé la verdad, podcast escucha, no sé la verdad. ¿Qué te cuento? Esta semana ha sido una semana bien chida, podcast escucha, he estado de vacaciones. Perdón que este episodio salió un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero hemos estado de vacaciones, y en las vacaciones pues no quería estar grabando, ¿verdad? Aunque en otras vacaciones sí he grabado, en estas vacaciones no quería, podcast escucha. Y pues aquí me tienes, ya de regreso de las vacaciones. Saludos a Houston, hoy nomás a Houston, Texas. Iba a decir Houston, California. Qué güey. Bueno, podcast escucha, pero sí. Ya regresamos, bendito sea Dios. Mi esposa y yo nos pasamos un muy buen tiempo con su familia y ya estamos aquí de regreso. Podcast escucha, me tomé otros días libres también en mi trabajo, estando aquí a gusto. No estás ni tú para saberlo ni yo para contarlo, pero sí estamos descansando por lo menos 2 días antes de regresar a trabajar. Podcast escucha, aquí me tienes grabando este episodio número 94 de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Deja que le tomo mi cafecito. Delicioso. Podcast escucha. Sí, ya estamos aquí grabando este episodio y ojalá sea de una bendición para tu vida este episodio. Podcast escucha, ¿qué te cuento? Como ya estamos en Cuaresma, la semana pasada empezamos una miniserie, se podría decir, una serie que va a durar durante la Cuaresma, donde vamos a estar meditando, donde vamos a estar observando a las personas de la pasión, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos hablando acerca de los discípulos dormidos. Podcast escucha, y espero que ese episodio haya sido una bendición para tu vida. Yo lo sé que fue para la mía, para como para despertarme, ¿verdad? Podcast escucha, especialmente en este momento de preparación, en este momento de Cuaresma. Podcast escucha, ¿qué te digo? Esta semana quería hablar acerca de uno de los discípulos de Jesús. Uno de los discípulos de Jesús, podcast escucha, que lo traicionó. Uno de los discípulos de Jesús que, pues, al final de su vida se suicidó.
se quitó la vida, podcast escucha. Uno de los discípulos de Jesús que terminó de la peor manera que puede alguien terminar, podcast escucha. Y vamos a meditar en su vida y vamos a ver qué podemos aprenderle, qué podemos aprender a no hacer, ¿verdad? Ojalá y este episodio sea una bendición para tu vida, podcast escucha, que quería que este episodio habláramos o hablarte más bien sobre Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó a Jesús, el discípulo que traicionó a Jesús, podcast escucha. Y quería leer ciertas partes, ciertos versículos de la pasión de Jesús, según San Marcos, pero también hay partes en el Evangelio según San Mateo, donde como que explica un poquito más acerca de Judas, ¿verdad? Entonces quería que entráramos en eso, podcast escucha, y van a ser 4 los puntos que quiero hacer en este día. No son muchos podcasts escucha, pero básicamente vamos a hacer 4 puntos y sí, primero deja que leo esta parte del Evangelio, podcast escucha, donde según San Marcos nos dice que Judas pues fue y traicionó a Jesús, ¿verdad? Antes de que empiece a leer, más o menos para darte el contexto, donde Marcos dice que después de este episodio, Judas fue y fue a traicionar a Jesús y fue básicamente a vender a Jesús, podcast escucha, ¿verdad? ¿Cómo te explico? A ver. Es que estaba pensando en otra cosa, podcast escucha, pero fue básicamente, sí, a vender a Jesús, a vender, vamos a leerlo, podcast escucha. Pero antes de que pasara esto, pasó un incidente donde una mujer llegó y ungió a Jesús, derramó a los pies de Jesús, o no sé si a los pies, no sé si también en la cabeza, qué sé yo, podcast escucha, no vamos a leer eso en este momento, pero derramó un perfume carísimo, un perfume donde los discípulos, específicamente Judas, ya lo dice en el Evangelio de San Mateo, renegaron y básicamente dijeron: ¿por qué tiraste esto? Se lo pudimos haber dado a los pobres. Pero pues, eso era, como dice, que Judas quería quedarse con ese dinero. Dice, esto lo pudimos haber vendido por 300 denarios o 300 monedas de plata, podcast escucha. Y después de eso, Jesús les dice, hey, ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes y pueden darles, qué sé yo, ¿cómo se llama? Pueden ayudarles a los pobres todos los días que quieran, pero no me van a tener aquí por mucho tiempo más, les dice Jesús a ellos. Lo que esta mujer hizo es algo bueno, y donde se proclame el Evangelio se va a hablar de lo que ella hizo, de lo bueno que ella hizo, ungiendo mi cuerpo, ¿verdad? Y después de este episodio donde los discípulos renegaron, especialmente Judas renegó de que pudimos haberlo vendido por 300 monedas, porque él quería quedarse con ese dinero, ¿verdad? Y Jesús dice, no le digan nada malo a esta mujer, déjenla tranquila. No la molesten, porque lo que hizo es algo bueno. Después de eso, podcast escucha, es donde aquí entra lo que quiero leer acerca de Judas, ¿verdad? Empezamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Empezamos desde el versículo 9 y dice la palabra de Dios así. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria. Hablando de la mujer que lo ungió, ¿verdad? Ese es Jesús hablando. Y luego la palabra de Dios dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. Y el primer punto que quería hacer aquí, podcast escucha, el primer punto que he estado meditando esta semana es eso que dijo el Evangelio según San Marcos, donde dice, prometieron darle dinero. O sea, Judas
Judas traicionó a Jesús. Judas entregó a Jesús. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero, podcast escucha, por dinero. Judas traicionó a Jesús por dinero. Y el punto aquí es este. El primer punto. Prometieron darle dinero. O sea, para Judas era más importante el dinero que Jesús. Para Judas era más importante el dinero que Dios. Para Judas, podcast escucha, era más importante estas monedas de plata que en otras partes del evangelio sabemos que fueron 30 monedas de plata que le dieron a Judas para traicionar a Jesús. El primer punto, podcast escucha, es este, que Judas amaba más al dinero que a Jesús. Y lo peor de todo, podcast escucha, es que Judas valoraba más las cosas que Jesús. Por 30 monedas de plata traicionó a Dios. Por 30 monedas de plata traicionó a Jesús. Podcast escucha. Y había valorado el perfume que había derramado la mujer para ungir a Jesús. El perfume lo valoró en 300 monedas de plata. Pero por Jesús solamente pidió 30 monedas de plata. O sea, la manera de valorar las cosas en este discípulo corrupto está mal, podcast escucha. Está mal, está valorando más cosas mundanas, está valorando más el dinero, está valorando más un perfume que su relación con Dios, que su relación con Jesús. Y podemos ser prontos, ¿verdad? Para juzgar a Judas y decir, no hombre, Judas, ¿cómo pudiste? Como preguntándole, ¿por qué no hubiste? Si ya vas a vender a Jesús, ¿por qué no pides más, güey? ¿Verdad? ¿Por qué no pediste un reino entero? Millones y millones y millones de monedas más. ¿Por qué valoras tan poquito a Jesús? Pero el problema es, podcast escucha, que esto no solamente sucede con Judas, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas actuamos de esa manera, donde valoramos a Jesús muchísimo menos que otras cosas. Te la pongo bien sencilla. Hace algunas semanas pasó el Super Bowl, el Supertazón, ¿verdad? Donde jugaron los 49ers y los Kansas City Chiefs. Y te apuesto a que muchas personas no fueron a misa ese día nomás por el juego. Valoraron más el juego, valoraron más la cerveza, valoraron más la emoción del partido que ir a misa. Cuando actuamos de esa manera, estamos actuando de la misma manera que Judas actuó. Podcast escucha, valorando más las cosas, valorando más el dinero. Podcast escucha, quizás tú dices, yo tengo que trabajar el domingo, y como trabajo el domingo no voy a ir a misa, y también trabajo el sábado, entonces tampoco voy a misa. No voy a misa porque necesito ganar más dinero. No voy a misa porque estoy cansado los domingos y tengo que estar bien para el trabajo el lunes. No voy a misa. ¿Por qué? Porque tú estás valorando más el dinero que estás haciendo en tu trabajo que tu relación con Jesús, que tu relación con Dios. Podcast escucha. Y es algo que también en mi vida, si me pongo a meditar más profundamente, también ha pasado, ¿verdad? Donde había momentos en mi vida donde yo trabajaba los fines de semana, podcast escucha. Y si de repente me invitaban a un retiro, yo me la pensaba, ¿verdad? Y quizás, que Dios me perdone, hubo veces donde yo pensaba, no, pues si voy a este retiro, esa parroquia nomás da un stipend de $100. Yo, si me quedo trabajando aquí en esta barra o aquí el sábado y el domingo, gano 3, 4, 5 veces eso, ¿verdad? Entonces voy a decirles que no al retiro. ¿Y qué estaba pasando en mi corazón en ese momento? Podcast escucha, estaba valorando más el dinero, estaba valorando más que servir a Jesús. Y hasta cierto punto, pues eso tiene sentido, ¿verdad? Podcast escucha, o sea, que de repente tenemos una oportunidad de hacer dinero o una oportunidad de ir a servir a Dios y optamos por la oportunidad de hacer el dinero. Yo no te estoy diciendo en este momento que eso es malo.
Muchísimas veces, especialmente cuando ni siquiera hay dinero suficiente para comprar los abarrotes, como tú ya sabes en mi historia, cuando escribí la canción de Refrigerador Vacío, podcast escucha, pues algunas veces sí dices, perdona, ¿qué hago, Señor? ¿Verdad? Pero bendito sea Dios por la esperanza que nos da cuando nos dice, no. Que no te importe tanto el dinero, que no te importen tanto las cosas. Yo voy a proveer por ti. Tú busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, dice Jesús. Si Judas hubiese vivido su vida de tal manera donde busca primero el reino de Dios y todo lo demás se le dará por añadidura, Judas nunca hubiera traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque él estaba buscando primero el dinero antes que el reino de Dios. Y en esta semana, podcast escucha, meditando en la vida de Judas, en estas últimas horas de su vida, porque Judas ya no le queda mucho, ya no le queda mucho tiempo. Sabemos que se va a suicidar, ¿verdad? Podcast escucha. Y en este momento, a pesar de que su vida ya casi está al final, él sigue buscando dinero antes que Jesús. Él sigue buscando las cosas antes que Dios. Mi pregunta para ti y para mí, podcast escuches, ¿cuándo vamos a dejar de estar valorando tanto el mugroso dinero? ¿Cuándo vamos a aprender a valorar más a Dios? ¿Cuándo vamos a entender, como lo dice uno de los salmos, ¿verdad? Tu palabra, Señor, para mí vale más que oro, vale más que plata refinada. ¿Cuándo vamos a aprender eso, podcast escucha? Porque yo te aseguro de que si Judas hubiese tenido esa mentalidad que tiene el salmista que escribió ese salmo, valoro más tus enseñanzas que el oro refinado. Podcast escucha, Judas nunca hubiera traicionado a Jesús y valorara más a Dios que el dinero o que las cosas. Y cuando nosotros vivimos una vida, podcast escucha, donde valoramos más el dinero, donde valoramos más las cosas que nuestra fe, que nuestra obediencia a Dios, que ir a misa los domingos, que rezar el rosario, que irte a confesar, cuando valoras más las cosas que a Dios, estamos en el mismo camino que estaba Judas en estos momentos, podcast escucha. Camino a traicionar a Jesús, camino a valorar más, a estar dispuestos a vender nuestra integridad, nuestra fe, nuestros valores. ¿Por qué? Por un pedazo de mugroso dinero. Podcast escucha. Y como te vuelvo a repetir, esto no es de que no busques un buen trabajo, no estoy hablando de eso, sino que prioridades, ¿verdad? Primero lo primero, como Jesús nos dice, y te vuelvo a recordar en el Evangelio, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás se te dará por añadidura. Y lo opuesto es igual, ¿verdad? ¿De qué te sirve? Que también dice Jesús, ¿de qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué le sirvieron al último estas pinche 30 monedas de plata a Judas? De nada. De nada. De hecho, vamos a ver después, como que le remuerde la conciencia y va y se deshace de esas 30 monedas. Ni siquiera se quedó con las 30 monedas, podcast escucha. Es esto. El primer punto, podcast escucha, que Judas valoraba más el dinero que a Jesús. Primer punto es este: no ames más al dinero que a Jesús. No ames más las cosas que a Jesús. No ames más lo que diga la gente de ti que a Jesús. Ama más a Dios, podcast escucha. Ama a Jesús sobre todas las cosas. Ese es el primer punto. El segundo punto viene después de que pasa la última cena y, como veíamos la semana pasada, Jesús se lleva a los discípulos al huerto de Getsemaní, pero Judas ya no está con ellos. Judas ya se fue y fue a agarrar soldados, fue a con los sumos sacerdotes, fue a con los judíos, básicamente agarrar soldados para venir a arrestar a Jesús.
Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Terminando lo que decíamos la semana pasada acerca de los discípulos dormidos, Jesús vuelve por tercera vez con sus discípulos y los encuentra otra vez dormidos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, todavía el capítulo 14, pero ahora en el versículo 41 la palabra de Dios dice así: vino por tercera vez y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar, está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Y luego la palabra de Dios sigue en el versículo 43. Dice: Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Al que yo dé un beso, al que yo dé un beso, a ese es al que deberían de agarrarlo y arrestarlo. Podcast escucha, cuando yo leo esto, especialmente en la Cuaresma, especialmente estos momentos donde estamos meditando en la pasión de Jesús y en las personas de la pasión de Jesús. Podcast escucha, cuando yo leo esto, me lleno de tristeza. Me lleno de tristeza porque estaba leyendo en un libro, dice, es que fue con un beso. Y si leemos en otros evangelios, Jesús literalmente le dice a Judas: ¿a poco con un beso? ¿A poco con un beso? En el Evangelio de Lucas podemos leer: ¿a poco con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso? ¿Con algo que debería de ser algo bueno? ¿Con algo que debería de, como dice en un libro, la señal que debería de significar paz? La usaste como un grito de guerra. La usaste como un grito de guerra. ¿Usaste algo bueno? ¿Te aprovechaste de la intimidad que tenemos como amigos? ¿Te aprovechaste de la cercanía que te puedes acercar a mí y abrazarme y darme un beso? ¿Te aprovechaste de esa oportunidad? ¿Te aprovechaste de que tenemos esa confianza? Y con una señal de paz me traicionas. La señal de paz se vuelve en señal de guerra. Como diciéndole, ¿verdad? Judas, si eres mi enemigo, ¿por qué me das un beso? Y si eres mi amigo, ¿por qué las armas? ¿Por qué las armas? ¿Por qué las espadas? ¿Por qué los palos? Cuando veo esta escena, podcast escucha, de que Judas con un beso, Judas aprovechándose de que es discípulo de Jesús, Judas aprovechándose de su posición, utiliza esa misma posición para traicionar a Dios, para hacer el mal, me pongo a pensar en la corrupción en la iglesia. Me pongo a pensar de esos cardenales ateos. Me pongo a pensar en esos sacerdotes masones. Me pongo a pensar, podcast escucha, en todas esas gentes que están en posición de autoridad en la iglesia y son gente mala. Gente de repente hasta satánica, gente corrupta, podcast escucha, aprovechándose. Me pongo a pensar en esos obispos que son pedófilos. Me pongo a pensar en esos sacerdotes que utilizan el confesionario para conquistar mujeres. Me pongo a pensar en esos
lobos vestidos de ovejas. Esas serpientes, podcast escuchas, de las cuales habla Jesús y Juan el Bautista cuando estaban proclamando en contra de los que estaban en posiciones de liderazgo, podcast escucha, en el pueblo judío. Esa raza de víboras, ese dolor que ha de sentir el corazón de Jesús tras la corrupción de sus discípulos. Podcast escucha, la hipocresía de la iglesia. Y lo malo es que de repente, cuando la gente ve gente como Judas, que utiliza su relación con Jesús, su amistad con Jesús, su título de discípulo, cuando la gente ve a gente corrupta en la iglesia, de repente se desanima, ¿verdad? Podcast escucha. Y cuando nosotros vemos aquí a Judas, de repente pues nos desanimamos. Podcast escucha, un día que estaba en la barra, estaba trabajando en la barra de Red Lobster, y recuerdo que había una pareja que de repente iba como cada 2 semanas, y la mujer empezó a decir, oh sí, yo crecí católica, pero de repente, dice, vi que muchos de mis familiares que creían mucho, que iban a misa todos los domingos, eran de las personas peores que conocía. Era de la gente, y entonces yo dejé, dice ella. Entonces yo como que dije, la religión no es algo real, no cambia la vida de estos que van. Siguen siendo pedazos de mierda, siguen siendo gente mala. Decía esta mujer, y dice, ¿tú me entiendes? Y de repente, como en ese momento, yo la estaba escuchando y lavando los vasos en la barra, y recuerdo que dice, que le dije algo que yo pienso que vino de Dios, ¿verdad? Recuerdo que más o menos el mensaje que le dije, sí, entiendo que dejaste a Jesús por culpa de Judas. Dejaste a Jesús por... Estás diciendo que ya no vas a la iglesia, estás diciendo que ya no crees, estás diciendo que ya no vas a confesarte, estás diciendo que ya no vas a misa, solamente porque alguien en tu familia que hacía esas cosas era una mala persona. Pero eso ha estado pasando desde los primeros momentos de la iglesia. Eso ha estado pasando desde los primeros momentos de la iglesia. Le pasó a Jesús mismo con Judas. El segundo punto que quiero hacer, podcast escucha, es que cuando medito en este momento de que con un beso, con algo bueno, aprovechándose de su posición, Judas traiciona a Jesús. Mi oración para ti y para mí es que no dejemos a Jesús por culpa de Judas, por culpa de un discípulo corrupto, por culpa de un lobo vestido de oveja. Y yo sé que esto es bien difícil de repente cuando salieron los escándalos de los sacerdotes que estaban violando a los niños. Podcast escucha, es algo repugnante. Esas personas, si no se arrepienten, van a recibir el peor castigo en el infierno. Podcast escucha. Pero el problema es que mucha gente de repente al ver ese mal ejemplo dice, no, pues ya voy a dejar de seguir a Dios, ya no voy a ir a misa, que al cabo que mira, la gente que va a misa es bien mala y todo esto. Pero el problema, podcast escucha, es que se están dejando llevar por las acciones de Judas para ya dejar de, para no seguir a Jesús, para dejar de seguir a Jesús. Y eso tú y yo no lo podemos hacer. Mi segundo punto, podcast escucha, cuando medito en el hecho de que con un beso Judas traicionó a Jesús, lo que el Espíritu Santo grita a mi corazón en este día, podcast escucha, es: no dejes a Jesús por culpa de Judas. No dejes a Jesús por culpa de Judas. Sé que quizás alguien en la iglesia te hizo daño, sé que quizás alguien te lastimó, sé que quizás alguien te juzgó, sé que quizás que Dios va a lidiar con ellos. Ellos van a tener que rendirle cuentas a Dios, y si no se arrepienten, podcast escucha, recibirán el castigo de Dios. Pero tú no dejes a Jesús por culpa de gente mala en la iglesia, porque ha estado pasando desde los inicios. Le pasó a Jesús mismo. Podcast escucha. Sigamos leyendo este evangelio.
el último, desde el versículo 24 en adelante, dice: el traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso. Ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, dice en el versículo 45, apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, Maestro. Y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Podcast escucha, qué triste. Pero yo pienso que esta parte de las Sagradas Escrituras, y especialmente si vemos algo que voy a compartir contigo del Evangelio según San Mateo, nos va a hacer entender por qué fue que Judas, alguien que pasó tanto tiempo con Jesús, alguien que vio a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, alimentar con 5 panes y 2 peces, podcast escucha a miles y miles de personas, alguien que vio a Jesús caminar sobre el agua, alguien que vio a Jesús calmar las tormentas, alguien que vio a Jesús, podcast escucha, sanar a los leprosos, alguien que vio a Jesús hacer todas estas maravillas y aún así estaba con el corazón duro, podcast escucha, con el corazón enfermo, con el corazón corrupto, podcast escucha. Yo pienso que este versículo nos da como una señal de por qué, como un entendimiento, porque fíjate lo que Judas le dice a Jesús cuando lo besa. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, Maestro, y lo besó. Esa palabra maestro, maestro o rabí, ¿verdad? Yo pienso que estaba meditando en Judas, pues. Y hay una parte en el Evangelio según San Mateo donde Jesús en la última cena les dice a los discípulos que se sentó a la mesa con los 12 y les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y fíjate lo que pasa, fíjate, recuerda esa palabra que Judas le dijo a Jesús cuando lo besó para traicionarlo: maestro, maestro. Fíjate bien y a ver si logras captar. Si no, después pues yo te explico, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: llegada la tarde, Jesús se puso a mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a otro comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su plato conmigo en el los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Podcast escucha. Esta parte de la última cena en el Evangelio de San Mateo, fíjate, no sé si lo cachaste, no sé si entendiste. Cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, la palabra de Dios dice que sus discípulos se sintieron profundamente afligidos y uno a otro comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Pero dice que cuando llegó el momento de Judas de preguntar, Judas dice: ¿seré acaso yo, maestro? ¿Seré yo acaso, maestro? Fíjate, qué diferencia, ¿verdad? Los que no lo van a traicionar, de todos modos están preocupados y básicamente dicen: ¿seré yo, Señor? Y Judas dice que él, sabiendo que es él, dice: ¿seré yo acaso, maestro? Fíjate la diferencia, podcast escucha. Para los demás usan esa palabra: ¿seré yo, Señor? Señor, Señor. Pero para Judas,
Jesús nunca fue su Señor. He ahí el más grande problema de Judas, podcast escucha. Judas solamente veía a Jesús como un maestro, como alguien inteligente, como alguien con sabiduría, alguien sabio. Pero para Judas, en el corazón de Judas, Jesús nunca fue su Señor. Y quizás es algo que está pasando con mucha gente en la iglesia en estos días, ¿verdad? Podcast escucha, donde Jesús es un profeta, es alguien importante, es alguien inteligente, es alguien sabio, es alguien que hace milagros, pero no es el Señor. Pero no es el Señor. Podcast escucha. Yo me imagino si Judas hubiese dejado que Jesús fuera su Señor, Judas nunca lo hubiera traicionado. Si ante los ojos, ante el corazón de Judas, Jesús hubiese sido más que solamente maestro, Judas no lo hubiera traicionado. Podcast escucha, de la palabra, de la boca que diga, de la boca de Judas no salía la palabra Señor, solamente maestro. Y yo te voy a decir a ti, podcast escucha, que estás escuchando, si Jesús es solamente tu maestro, si Jesús es solamente tu amigo, si Jesús es solamente alguien, un profeta, si Jesús es solamente eso para ti, pero no es tu Señor, estás en el mismo peligro que Judas. Si Jesús no es tu Señor, podcast escucha, de una manera u otra lo vas a traicionar como Judas. Vas a preferir el dinero, vas a preferir las cosas de este mundo que a Jesús, si Jesús no es tu Señor. Jesús, podcast escucha, ese es el tercer punto. Jesús es el Señor. Y tiene que ser tu Señor. Y tiene que ser mi Señor. ¿Qué es lo que quiere decir que sea tu Señor o mi Señor? Que es más importante su voluntad. Es más importante mi obediencia a Él que mis deseos carnales. Es más importante para mí obedecer al Señor. Es el que tiene número uno. Es el número uno en mi vida. Mi esposa no es número uno en mi vida. Ella es número dos. Pero Dios es el número uno. Y el problema muchas veces en nuestros matrimonios, podcast escucha, es que hacemos a nuestra pareja o a nuestros hijos los números unos en nuestra vida. Y nos importa más lo que quieran ellos a lo que quiere Dios. Y por eso tienes un esposo que no va a misa. ¿Por qué? Porque su esposa no quiere. O una esposa que no va a misa. ¿Por qué? Porque su esposo no quiere. O un matrimonio que no ora. ¿Por qué? Porque qué sé yo, podcast escucha, en estos momentos, cuando pasa eso, cuando prefieres, cuando hay alguien más, número uno, en tu vida que no sea Dios, vas a obedecerlos a ellos más. Para Judas parece que era el dinero. Pero Jesús no fue su Señor. Y si Jesús no es tu Señor, pues entonces es fácil cambiarlo por dinero. Creo que nomás es un maestro. Puedo aprender cosas de otras personas. Punto número 3, podcast escucha, como te decía, Jesús, que Jesús sea el Señor de tu vida y no solamente un buen maestro. Y podcast escucha, quiero compartir ya el último punto contigo y quiero leerte de parte en el Evangelio según San Mateo, cuando Judas, fíjate, este es el final de Judas, fíjate lo que pasa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo del 3 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Y les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Eso es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó
y fue a ahorcarse. Podcast escucha. No sé cómo. Yo pienso que la mejor manera que puedo explicar cómo me he estado sintiendo esta semana sobre esto que te acabo de leer, cuando Judas, dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de San Mateo, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes. O sea, yo estaba pensando, ok, aquí parece que Judas se arrepintió. Aquí parece que Judas se dio cuenta realmente de que había hecho algo malo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se condenó? Porque se suicidó, ¿verdad? Y en mi corazón, en mi oración, podcast escucha, sentía como que si el Espíritu Santo me estaba diciendo, no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. No es lo mismo ser atormentado por la culpa. Eso le puede pasar a cualquiera. No es lo mismo ser atormentado por esa culpa que realmente sentir contrición. Sentir un dolor por haber ofendido a Dios e ir a pedirle perdón. El problema de Judas aquí fue, podcast escucha, que fue a confesar, se podría decir, fue a confesar su culpa con la gente mala. Fue con los enemigos de Jesús. Fue a decir, he ofendido a Jesús, pero se lo fue a decir a los enemigos de Jesús. Qué diferente hubiese sido, podcast escucha, si al sentir ese remordimiento, en vez de ir a decirle a los enemigos de Jesús que ya no quería hacer eso, hubiese ido a con Jesús. Qué distinto hubiese sido el fin de Judas. Qué distinta hubiese sido su muerte. Qué distinto hubiese sido su destino, podcast escucha. Pero aquí vemos a esta gente, a este discípulo corrupto, sintiéndose mal por lo que hizo, pero yéndoselo a decir a los enemigos de Jesús. Qué distinto hubiese sido si Judas hubiese ido a buscar a Jesús. Si hubiese llegado a los pies de la cruz, podcast escucha, y haberle dicho a Jesús, perdóname, me arrepiento de mi pecado porque por mi culpa tú estás ahí, en la cruz, muriendo, sangrando por mí. Qué difícil hubiese sido, porque yo te aseguro, podcast escucha, que Jesús lo hubiera perdonado. Jesús hubiese perdonado a Judas si Judas hubiese ido a pedirle perdón a Jesús. Podcast escucha. Yo no sé tú, quizás hay alguien que está escuchando este episodio y has hecho algo malo, algo realmente terrible, y te carcome la conciencia todos los días recordar que hiciste algo tan feo, algo tan malo, algo tan horrible. Podcast escucha, y estás con ese secreto y no se lo dices a nadie y te lo callas y no vas a confesarte. Y aun cuando has ido a confesarte, quizás no has dicho ese pecado, podcast escucha, porque te sientes tan horrible. Y yo te quiero hoy decir de que si no vas y se lo confiesas a Jesús, estarte carcomiendo con la culpa una y otra y otra y otra vez en tu mente, podcast escucha, no te va a perdonar ese pecado, pero ir a confesarlo, ir a confesarte. Sí. No seas como Judas, que se dejó que esta culpa lo destrozara, lo destruyera, lo carcomiera por dentro. Podcast escucha, y perdió toda la esperanza de ser perdonado por Jesús. Pero tú y yo sabemos que Jesús sí lo hubiera perdonado. El cuarto punto que estoy tratando de hacer, podcast escucha, a través de ver cómo que Judas terminó, es este. El remordimiento,
el ser atormentado por esa culpa, podcast escucha, no es lo mismo que el arrepentimiento o la contrición. El ir y pedirle perdón a Dios por tus pecados. No es lo mismo. No es lo mismo sentirte mal que ir a confesar tus pecados. Podcast escucha, el cuarto punto que quiero hacerte para que no seamos como Judas, para que no terminemos como Judas, podcast escucha, es arrepiéntete. No solamente que te remuerda la conciencia, no. Arrepiéntete y ve a confesarte. Arrepiéntete y ve a donde Jesús. Podcast escucha. No pienses que tu pecado es más grande que Jesús. Podcast escucha. Jesús, sabemos que le revela a Santa María Faustina, ¿verdad? En el diario de Santa María Faustina, Jesús se revela a Santa María Faustina como la divina misericordia. Dice, todos los pecados de todo el mundo, de toda la historia, son como una gota en el mar de mi misericordia. No pienses nunca que Dios no te puede perdonar. No pienses nunca que Dios no te quiere perdonar. Si te quiere perdonar, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que vuelva a mí. Y es lo que Dios te está diciendo a través de este mensaje, a través de este episodio hoy, podcast escucha, meditando en esta vida o esta muerte de Judas. Para terminar, punto número 1, no ames más al dinero que a Jesús. Punto número 2, no dejes a Jesús por culpa de la corrupción de Judas en la iglesia. Punto número 3, que Jesús sea el Señor de tu vida y no solamente un buen maestro. Y punto número 4, no solamente dejes no solamente te quedes en el remordimiento. Arrepiéntete y ve a Jesús. Ve a confesarte. Amén. Bueno, podcast escucha. Nos vemos. Que Dios te bendiga muchísimo. Ay, de rato. Ay, sí. Ajá. No sé qué decir, podcast escucha. ¿Sabes qué? Hoy te dejo quizás con una de las canciones que estaba pensando en esta semana acerca de como de los Judas en la iglesia, de la corrupción en la iglesia, porque se escucha una canción que Dios me regaló, que quisiera compartir contigo, se llama Lobos, y con eso te dejo, ¿sale? Ahí de rato. Por dentro, por fuera son solo apariencia, son como sepulcros blanqueados que por dentro llevan muerta la conciencia. Mensaje de dientes pa' fuera, su religión una careta, el corazón lejos de Dios, pero el cuerpo presente es el falso profeta. Lobos vestidos de ovejas que se han metido entre el rebaño, que van causando tanto daño, van causando tanto dolor. Lobos vestidos de ovejas, serpientes que con su veneno van pudriendo todo lo bueno, causando tanta confusión. Bien han aprendido a ser santos a la luz del día y enfrente de la gente. No falta el rosario en la mano ni el agua bendita escurriendo su frente. Mas cuando se encuentran a solas tras puertas cerradas y nadie los mira, dan rienda suelta a sus pasiones y eligen la muerte en lugar de la vida.
lobos vestidos de ovejas que se han metido entre el rebaño.